Vamos. Ya, la charla que se va a realizar el día de hoy son análisis de indicadores institucionales mediante métodos tradicionales e inteligencia artificial. Aproximadamente se la realizará en una hora, se estima. Me presento, soy Kevin Farinango, tengo 23 años, soy activista de software libre desde los 13 años, un total geek, cofundador de la comunidad Python Quito, estudiante de sistemas, autodidacta. La certificación de auditor interno en ISO 9001, 14000 y 45000. Aficionado por la inteligencia artificial y la ciencia de datos, he logrado ayudar en Stack Overflow a 5000 personas. Aparte de ello, tengo un poco de experiencia laboral. He trabajado en proyectos de Chile, Argentina y actualmente postulé para un proyecto de México. Todo sobre lo que es inteligencia artificial y análisis de datos. La charla es inteligencia artificial para la toma de decisiones en la mejora continua y satisfacción al cliente. Caso de estudio de la Fundación de Val. Contextualización. Vamos a conocer un poco de qué es la Fundación de Val y cómo unimos esto de la toma de decisiones. Bueno, la Fundación de Val es una fundación holandesa ubicada en 4 países: Bolivia, Ecuador, Honduras y El Salvador. Esta organización se enfoca en generar acciones concretas para promover la prevención prenatal de enfermedades y deficiencias en los niños por nacer. Básicamente lo que realiza la fundación es dotar de recursos didácticos online para que las personas, sean médicos o personas que les interese esto de la prevención de deficiencias, tomen nuestros cursos y con ello intenten prevenir que, por ejemplo, si tu esposa está embarazada, tu novia está embarazada, entonces con nuestros cursos te damos una serie de tips para bajar bajar la, ¿cómo se llama? La estadística de que tu bebé salga con deficiencias. Entonces, esa es la fundación y eso es básicamente lo que hace, a breves rasgos. La agenda. Vamos a tratar el problema. Para la satisfacción del cliente me ha apoyado en la ISO 9001-2015. Vamos a ver un poco qué es, los procesos en recolección y presentación de la fundación. Vamos a utilizar Colab, qué es Colab, tecnologías empleadas en el proyecto. Vamos a presentar un pequeño demo en Colab. Luego vamos a ver el por qué se tuvo que dockerizar, qué es Docker Composer, cuál es el stack utilizado en el proyecto, qué hay de procesos en backend, qué hay de librerías en frontend. Y el experimento plus les eliminé. Tenía un experimento con Twitter, pero les voy a dar otro plus. Bueno, el problema. En la actualidad las empresas se desempeñan en un entorno altamente competitivo. Esto exige a una constante toma de decisiones estratégicas para satisfacer al cliente si se busca permanecer en el mercado de manera exitosa y rentable. Recordaremos que antes la empresa era dueña de todo, o sea, si te trataban mal, si no te ofrecían el servicio de acuerdo a lo establecido, no tenías otra empresa donde buscarte, no tenías otro lado, otro camino por donde ir. Entonces, esto ha cambiado muchísimo con esta parte de la globalización. Tú ya no puedes comprar un proveedor, tienes 5 más a la cola que están a la casa de clientes. Entonces, es por ello que se cambió eso de que la empresa mandaba y el cliente, si quiere, lo cogía, y si no, pues qué pena, tenía que aguantarse. Entonces se cambió totalmente ese paradigma y ahora vamos a estudiar ISO 9001-2015. Es una norma que se centra en mejora y eficiencia de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es la percepción de los clientes sobre el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Entre los 10 ítems que existen en la ISO, nosotros nos enfocaremos únicamente en el ítem 9, sección 9.1, que es el seguimiento, medición, análisis, satisfacción y evaluación. Bueno, esta es la pequeña aula virtual donde consta de 7 módulos, en donde cada módulo
se realiza aproximadamente en un mes. La información se recopila por 3 encuestas diferentes. Cada una de las encuestas encuesta inicial está en el modo de introducción. La encuesta de apreciación del curso está en el módulo 3 y la encuesta final está en el módulo 7. La encuesta y todas estas encuestas se las compila. Todos los datos son recopilados en un sistema que se llama Lime Survey. Vamos. La encuesta inicial. ¿Qué es la encuesta inicial y qué información tenemos? En la encuesta inicial, que es en la introducción, vamos a conocer las expectativas, debilidades y fortalezas de los mediadores. Las herramientas para el análisis es la suma de las respuestas y sacar el promedio. Esta es una herramienta común y silvestre que podemos ocupar, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división para sacar un porcentaje y ahí saber qué tenemos, qué personas nos dijeron, nos expresaron que, por ejemplo, no sabemos ocupar el internet, nos dificulta la conexión, no tenemos computadora, entonces ahí se hace un cálculo de todas las personas y se promedia. Entonces con eso ya tenemos las respuestas. Para la encuesta de apreciación del curso, que es en el módulo 3, vamos a hacer una valoración metodológica. Utilizamos lo que es el NLP. Ya vamos a explicar lo que es el NLP y de dónde se creó. La encuesta número 7 vamos a tomar las preguntas de apreciación del curso, probabilidad de recomendación, la lealtad de los clientes. Esto responde a la ISO 9001, ítem 9.1.1. Generalidades. La organización debe determinar qué es necesario dar seguimiento, qué métodos de seguimiento, cuándo se debe llegar a cabo ese seguimiento y cuándo se debe analizar y evaluar. Entonces, como les explicaba, ¿qué necesidades de dar seguimiento? Nosotros vamos a saber las expectativas, las fortalezas de nuestros mediadores. ¿Cuándo? ¿Qué métodos? Vamos a utilizar las herramientas normales, el porcentaje y todos ellos. ¿Cuándo se debe llevar a cabo este seguimiento? Al finalizar la primera semana. ¿Y cuándo se debe analizar y evaluar? Este está en un foquito amarillo debido a que el proceso que se realizaba anteriormente se demoraba demasiado en tiempo. Y bueno, lo mismo con las siguientes: la evaluación metodológica, cuándo se va a dar, qué herramientas se va a utilizar y cuándo se debe analizar. Y lo mismo para el siguiente ítem, que es la encuesta final. Ya, vamos a hablar un poco del el NPS. Vamos a hablar un poco sobre el NPS. El Net Promoter Score es básicamente saber los detractores y promotores. En la típica pregunta que te dice del 1 al 10, ponga el número. Si 1 es el más bajo y 10 es que sí nos va a recomendar a otra persona, a un tercero. Entonces con eso se lo saca como detractores. Los promotores son el 9 y el 10. Del 1 al 6 son los detractores. Los neutros del 7 al 8 que se los separa de este cálculo. Entonces con ellos sabemos qué porcentaje tenemos de detractores y qué de promotores. Con esto sabemos qué tan bueno es nuestro programa y qué tan fidelizado está nuestro cliente para promovernos a terceros. Esto responde a la 9001, el apartado 9.1.2, satisfacción al cliente. Las organizaciones deben realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para realizar el seguimiento y revisar esta información. Entonces, nosotros ocupamos el NPS para saber qué tan a gusto está la persona y qué tan a desagusto está nuestros clientes. Formas anteriores de calcular estos indicadores, los indicadores cuantitativos. Lo que tenía es el sistema Lime Survey, donde se recopilaban todos los datos, lo extraían en un archivo tipo Excel, XLSX,
Posteriormente abrían la hoja de cálculo y se ponían a calcular, no a lápiz y a papel como se muestra aquí, sí planteando las fórmulas en el documento de Excel. Y luego de eso se representaban los gráficos. Para realizar todo ese procedimiento se demoraban aproximadamente 2 días. Entonces, respondiendo al ítem 9.13, análisis y evaluación. La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada que surgen por el seguimiento y la medición. Es el reporte final. Estos reportes se generaban 2 veces al año. Uno en la mitad de año y otro para la reunión con junta directiva. Entonces se realizaba de esta forma el seguimiento. No era óptimo porque ya si coges la mitad de año y luego el final de año, ya 6 meses pasaron y no tuviste la percepción de lo que estaba pasando. O sea, ya los datos de seis meses ya solo te dicen el resultado, más no lo que estaba pasando. Y como se demoraban 2 días en realizar este proceso, no era óptimo la forma que lo hacían. Entonces, continuando con la 913, los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la conformidad de los productos y servicios, si lo hacían. El grado de satisfacción del cliente con el Net Promoter Score, lo hacían. El desempeño y la eficacia del sistema de la calidad, eso como que no cuadraba. Se demoraban 2 días en realizar, entonces en esos 2 días ya pasaba otras cosas y el resultado que obtenían no era el correcto. No podían tomar una decisión en base a resultados que no estaban en ese momento. Y lo aplicaban implementando de forma eficaz. Lo aplicaban, sí. Tenían los resultados también. De forma eficaz, lo aplicaban, sí, pero los resultados que obtenían no eran de la forma óptima. Entonces, el proceso de análisis de la información en Colab. Vamos, ¿qué es Colab? Bueno, ya antes en el conversatorio hablamos un poco del Colab, el CPU, el GPU, el TPU de forma gratuita. Esto ya lo revisamos. Las tecnologías que se empleó en este proyecto. Utilizamos Pandas para la limpieza de datos, el NPS, la bolsa de palabras y el TSNE. El NPS es el Natural Process, aquí es NLP, Natural Language Processing, y la bolsa de palabras, que es uno de los, ¿qué pasó? Es uno de las, es otra de las estrategias del NLP. Y el TCN es para la reducción de dimensiones y la presentación de resultados. Vamos a ver un demo del pequeño. Entonces, en el Colab tenemos esta presentación. Aquí está el TensorFlow 1.8, si no me equivoco. El TensorFlow 1, su versión 1. También se ocupó Pandas en su versión 25.3. Aquí vemos la versión de Scikit-learn que se realizó. Aquí tenemos las distintas respuestas que tuvimos en el formulario inicial, en el formulario medio y en el formulario final. Creo que me votaron, pero bueno, no importa. Entonces, en base a eso calculamos el NPS, que es, calculamos el NPS, qué tan fidelizados estamos por país, qué país está más fidelizado y contento con nuestro programa, cuántas personas dieron en la ponderación del 1 al 10, la suma de todas y el cálculo de los mismos. Aquí tenemos el tipo de sexo por país, el rango de edad por país, el sector de trabajo por país, la calidad logística, la calidad del paquete modular, la calidad de evaluación formativa. Aquí tenemos un histograma donde nosotros realizamos lo que es el Natural Language Processing. Regresemos a nuestro demo. Entonces, nosotros planteamos este proyecto y lo mandamos en Colab. Pero el usuario, al ver el código fuente, al usuario final no le gusta ver código, no le gusta ver resultados que no sean grafiquitos.
Entonces el usuario final tenía esta expresión cada vez que veía el código fuente. Entonces, para ello se ocupaban para mejorar el proyecto, buscamos alternativas y una de las alternativas fue el Docker. Docker es un proyecto de código libre para automatizar la implementación de aplicaciones mediante el uso de contenedores portátiles y autosuficientes. Los contenedores se pueden ejecutar en cualquier lugar localmente donde un servicio externo o en la nube. El equipo de desarrollo, la implementación de imágenes creada puede ser modificada para que cuenten con las dependencias necesarias para la aplicación. Estos pequeños contenedores son creados en base a las necesidades del proyecto y son súper fáciles de hacer el deploy. El Docker Composer es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones donde los contenedores utilizan el archivo para, para, de, para denotar las configuraciones del servicio deseado. Entonces el Docker Composer ayuda a los contenedores, a los Docker, a consumir los recursos de nuestro computador o servidor en base a sus necesidades. El proceso de backend. En el backend se utilizó Flask como framework debido a que este es un framework minimalista escrito en Python y es muy rápido con la integración del mismo. También debido a que es Python y Python se lleva muy bien con las librerías de TensorFlow y Scikit-learn, las cuales son necesarias para nuestro proyecto. Se ocupó Flask también debido a que no ocupa mucho espacio y recursos porque es un framework súper ligero y que lo puedes crear y lo puedes mejorar en base a lo que tú necesites. En el proceso de backend utilizamos el consumo de APIs para consumir mediante el API los datos de Lime Survey. En la limpieza y análisis de datos tenemos la limpieza de datos es el acto de descubrimiento y recolección y eliminación de registros de datos erróneos de una tabla o base de datos. El análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar y transformar esos datos en información útil para la toma de decisiones. Lo que está detrás del NLP. Vamos a utilizar lo que es el Bag of Words y el TSNE. El Bag of Words es el modelo de bolsa de palabras. Es uno de los métodos de procesamiento del lenguaje natural más populares. Nos ayuda a la categorización de texto. La idea principal es crear una bolsa que esta llena de palabras numéricas se represente la frecuencia en las que aparece cada una de las palabras en el comentario. Cada comentario se va a una nueva bolsa de palabras y a eso le hacemos el cálculo TF y DF, frecuencia de un término. Frecuencia inversa del documento es una medida numérica que expresa cuán relevante es una palabra para un documento en una colección. Aquí tenemos la fórmula del TF y DF. El cálculo TF, número de... Ok. Emanuel, vamos a parar.